Antes que las aguas cubrieran la tierra por completo, antes que la ira divina se derramara sobre una humanidad corrompida, existía un mundo diferente, un mundo donde el hombre caminaba en armonía con la creación, donde la naturaleza no se rebelaba contra él, donde el dolor era desconocido. Era el principio de los tiempos, cuando el aliento del Creador aún permanecía fresco sobre la faz de la tierra. Dios había completado su obra maestra, contemplando con satisfacción aquello que sus manos habían formado durante los 6 días de la creación. La luz separada de las tinieblas, las aguas divididas por el firmamento, los continentes emergiendo de los mares, la vegetación floreciendo en toda su exuberancia, el sol y la luna marcando los tiempos, las criaturas llenando los cielos, mares y tierra, y finalmente el hombre, creado a imagen y semejanza de su Hacedor. Dios había creado esta tierra y su cielo y todas las formas de vida en 6 días. Había formado al hombre, varón y hembra, a su propia imagen, dándole dominio sobre todas las cosas, y le había mandado multiplicarse y henchir la tierra. En aquel 6º día, Dios contempló todo lo que había hecho, y en verdad era bueno. Más que bueno, era perfecto. Un jardín exuberante se extendía ante la primera pareja humana, árboles cargados de frutos, ríos cristalinos, animales dóciles que se acercaban sin temor. No existía el sufrimiento, no existía la enfermedad, no existía la muerte. Adán, formado del polvo de la tierra pero insuflado con el aliento divino, caminaba erguido, con una constitución física que ningún hombre moderno podría igualar. Su mente clara, capaz de nombrar a cada criatura viviente con precisión, de comunicarse directamente con su Creador, sin intermediarios. Y a su lado, Eva, extraída de su costilla mientras dormía, su complemento perfecto, igualmente magnífica. Durante este periodo, no había una maldición sobre la tierra, y todo crecía en forma abundante y cómoda. Los frutos brotaban espontáneamente, el clima era benigno, las estaciones predecibles. El trabajo de cultivar y guardar el huerto no era una carga sino un privilegio, una comunión con la tierra que respondía generosamente a las manos de su cuidador. Pero entre tanta perfección, una advertencia resonaba en los oídos de la primera pareja. De todo árbol del huerto podrás comer libremente, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y mientras el 7º día llegaba, trayendo el primer descanso sabático para toda la creación, nadie podía imaginar cómo aquella perfección inicial se vería corrompida, ni cómo aquel mundo primigenio se transformaría hasta hacer necesario el más grande juicio divino que la humanidad haya conocido jamás. En el amanecer de la historia humana, cuando aún el rocío de la creación permanecía fresco, surgió la sombra del engaño, no desde fuera, sino desde dentro del propio jardín, deslizándose sigilosa entre los árboles del Edén. Era la serpiente, el más astuto de todos los animales, pero habitada por una inteligencia maligna. Esta apariencia de Satanás con la serpiente se reitera muchas veces en la Biblia, como la serpiente con su astucia, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Eva se encontraba contemplando los árboles del huerto, cuando la voz seductora llegó a sus oídos. «¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto?» La mujer respondió recordando el mandamiento, pero la serpiente insistió con astucia. «No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». La duda sembrada germinó rápidamente. Eva contempló el fruto prohibido, tan hermoso a la vista, tan prometedor. Lo tomó, comió y ofreció a su esposo, quien también comió. En ese instante, la inocencia se perdió para siempre. Sus ojos se abrieron, pero no como esperaban. Descubrieron su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. El sonido de Dios paseando en el huerto al aire del día los llenó de terror. Se escondieron entre los árboles, temerosos de enfrentar a su Creador. El llamado divino resonó con tristeza. «Adán, ¿dónde estás?» Las excusas y acusaciones brotaron de sus labios.
Adán culpando a Eva, Eva culpando a la serpiente. Pero el juicio divino no se hizo esperar. La serpiente sería maldita entre todos los animales. La mujer experimentaría dolor en sus partos y estaría sujeta a su marido. El hombre se ganaría el pan con el sudor de su frente, luchando contra una tierra que ahora produciría espinos y cardos. Como consecuencia de todo esto, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ese es un buen resumen de la historia laboral de la gran mayoría de la humanidad. Y llegó la sentencia final, la expulsión del paraíso. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Querubines con espadas flamígeras fueron puestos al oriente del Edén, cerrando para siempre el camino al árbol de la vida. Adán y Eva salieron al mundo exterior, una tierra ahora hostil que exigiría esfuerzo constante para proveer sustento. Sus cuerpos, aunque aún fuertes y longevos, comenzaron a experimentar el lento proceso del envejecimiento que culminaría, inevitablemente, en la muerte. El paraíso se había perdido, pero una promesa brillaba entre las tinieblas del juicio. La simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. La redención ya estaba en marcha, aunque tomaría milenios completarse. Mientras tanto, el mundo antediluviano comenzaba su historia, una historia marcada por la progresiva corrupción de aquella humanidad que aún conservaba el recuerdo del Edén. La tierra exterior al Edén recibió a la primera pareja con su nueva realidad. El suelo resistente al cultivo, el clima menos benigno, los animales ya no tan dóciles. Pero Adán y Eva traían consigo el conocimiento directo de Dios y la esperanza de la simiente prometida. Pronto, el primer hijo llegó al mundo. El primer hijo que les nació a Adán y Eva fue Caín, significa adquisición, de quien Eva pensó que sería el Señor que aplastaría la cabeza de la serpiente. El segundo hijo, Abel, significa vanidad. Eva miró a su primogénito con esperanza. He adquirido varón con la ayuda de Dios. Caín se convirtió en labrador de la tierra, siguiendo los pasos de su padre en la lucha contra el suelo endurecido. Abel, por su parte, se hizo pastor de ovejas. Ambos crecieron conociendo la historia del paraíso perdido, escuchando de labios de sus padres la grandeza de la creación y la tragedia de la caída. Llegó el tiempo de presentar ofrendas a Dios. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, lo más selecto de su rebaño. Caín ofreció frutos de la tierra, producto de su labor. Pero mientras Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, la de Caín fue rechazada. El rostro de Caín se ensombreció. La ira y la envidia ardían en su interior mientras Dios le advertía. Si hicieres bien, ¿no serás aceptado? Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y a ti será su deseo, pero tú debes dominarlo. Palabras que cayeron en oído sordo. Caín habló con su hermano, lo llevó al campo, y allí, lejos de la mirada de sus padres, levantó su mano contra Abel y lo mató. La tierra, apenas unos siglos después de la creación, bebió por primera vez sangre humana derramada por mano humana. La voz de Dios resonó nuevamente, esta vez con una pregunta que atravesaría los siglos. ¿Dónde está Abel tu hermano? A lo que Caín respondió con desafío, no lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra. El juicio llegó severo. Caín sería maldito, vagabundo y errante. La tierra que había recibido la sangre de su hermano ya no le daría su fuerza. Temiendo por su vida, recibió una señal de protección y partió hacia la tierra de Nod, al oriente del Edén. Tras su terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y construyó una ciudad en la tierra de Nod. Caín nombró a esta localidad en honor a su primer hijo, Enoc. Esta localidad antediluviana es la primera localidad citada en la Biblia. Mientras tanto, Adán y Eva contemplaban con dolor la consecuencia más terrible del pecado. No solo la muerte física prometida, sino la violencia fratricida que ahora manchaba su descendencia. Pero Dios les concedió otro hijo, Set, en lugar de Abel, y con él una nueva esperanza para la humanidad. Dos linajes comenzaron a desarrollarse en el mundo antediluviano, los descendientes de Caín,
alejados progresivamente de Dios, y los descendientes de Set, entre quienes se mantendría el conocimiento del Creador. El drama humano apenas comenzaba a desplegarse. En la tierra de Nod, al oriente del Edén, Caín se estableció con su esposa, engendrada también de Adán y Eva. El primer asesino, marcado por Dios, comenzó a edificar no solo una familia, sino una ciudad. La llamó Enoc, como su primogénito, estableciendo así el primer asentamiento urbano que menciona la Escritura. La descendencia de Caín prosperó rápidamente. Enoc engendró a Irad, Irad a Mehujael, Mehujael a Metusael y Metusael a Lamec. Cada generación se alejaba más del conocimiento de Dios, desarrollando una civilización centrada en el poder y la autosuficiencia. Lamec, descendiente de quinta generación desde Caín, tomó para sí 2 mujeres, Ada y Zila, iniciando la poligamia. Su arrogancia superó incluso la de Caín, jactándose ante sus esposas: «Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un hombre mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7». Los descendientes de Caín se multiplicaron, y Lamec siguió perpetuando los pecados al tomar 2 mujeres, y así empezar la triste historia humana de la poligamia. A pesar de su alejamiento de Dios, los cainitas desarrollaron habilidades y artes notables. Los hijos de Lamec fueron pioneros en diferentes campos. Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, expandiendo la ganadería más allá del pastoreo que practicaba Abel. Jubal fue padre de los que tocan arpa y flauta, iniciando las artes musicales. Tubal-Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro, desarrollando la metalurgia. Entre las reliquias de pueblos antediluvianos halladas se cuentan objetos tales como alfarería pintada, implementos de pedernal, herramientas de obsidiana, vasos de turquesa, hachas, espejos, azadones y hoces de cobre, diferentes implementos de piedra, anzuelos, modelos de barcos, un horno subterráneo de alfarero y hermosas muestras de alfarería vitrificada. La civilización cainita florecía en términos materiales. Ciudades se levantaban, el comercio prosperaba, las artes y las ciencias avanzaban. Los cuerpos humanos, aún cercanos a la perfección original, poseían capacidades físicas e intelectuales superiores a las actuales. Sus mentes, no deterioradas por milenios de degeneración, concebían y ejecutaban obras sorprendentes. Otro hecho importante del mundo antediluviano fue el uso de la escritura. Incluso se han encontrado escritos de ese periodo anterior al diluvio. Han sido hallados algunos escritos antediluvianos, pero mientras la civilización avanzaba exteriormente, su corazón se oscurecía. La violencia se normalizaba, siguiendo el ejemplo de Caín y Lamec. El materialismo reemplazaba la espiritualidad. Los cainitas vivían como si Dios no existiera, confiando en sus propias fuerzas y logros. Las mujeres de aquella civilización también reflejaban esta desviación de lo divino. Se han encontrado cosméticos que usaban mujeres prehistóricas para oscurecer cejas y párpados. La belleza natural dada por el Creador era alterada artificialmente, buscando una hermosura que agradara a los ojos humanos más que a los divinos. El orgullo, la sensualidad y el materialismo caracterizaban cada vez más a aquella sociedad que generación tras generación se alejaba del propósito original para el cual había sido creada. Y mientras la civilización cainita prosperaba en lo material, pero decaía en lo espiritual, el linaje de Set mantenía encendida la llama de la fe en el Creador. 2 caminos divergentes se trazaban para la humanidad antediluviana. Mientras la estirpe de Caín se extendía hacia el oriente, edificando ciudades y desarrollando artes y oficios, otra línea genealógica se desplegaba desde Adán a través de su tercer hijo, Set. Eva había dicho al nacer este nuevo hijo: «Dios me ha sustituido otra descendencia en lugar de Abel, a quien mató Caín». Set nació llevando en sí la esperanza de un nuevo comienzo, de una línea que no estuviera manchada por la sangre fratricida. Y efectivamente, a diferencia de los descendientes de Caín,
La genealogía setita se caracterizaría por mantener viva la relación con el Creador. Cuando Set tuvo 105 años, engendró a Enós, y fue entonces cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. No que antes no hubiera adoración individual, pero con Enós parece iniciarse una forma más organizada de culto, una conciencia colectiva de la necesidad de mantener la comunicación con el Creador. La genealogía de Set continuó a través de Cainán, Maalaleel, Jared, y llegó a una de las figuras más extraordinarias del mundo antediluviano, Enoc, séptimo desde Adán. De él dice la Escritura algo único. Caminó Enoc con Dios 300 años después que engendró a Matusalén, y todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque Dios lo llevó. Enoc no experimentó la muerte. Su caminar con Dios fue tan íntimo, tan perfecto, que el Señor simplemente lo trasladó. En medio de un mundo que se corrompía aceleradamente, Enoc mantuvo la pureza de corazón y la fidelidad a su Creador. Matusalén, hijo de Enoc, se convirtió en el hombre más longevo registrado en la historia, y todos los días de Matusalén fueron 969 años, y murió. El período antediluviano fue único en la historia de la humanidad, una época de larga vida y cuerpos casi perfectos. Adán vivió durante más de la mitad de los días antediluvianos y posiblemente estaba en condiciones de relatar de primera mano lo sucedido en el Edén. Esta extraordinaria longevidad permitía que varias generaciones convivieran simultáneamente. Adán, por ejemplo, vivió lo suficiente para conocer a Lamec, padre de Noé. La transmisión oral de la historia de la creación y la caída podía hacerse directamente desde el primer hombre hasta generaciones muy posteriores. El linaje de Set continuó con Lamec, no confundir con el descendiente de Caín del mismo nombre, quien engendró a Noé. Al nacer este hijo, pronunció palabras proféticas. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Dios maldijo. El nombre Noé significa descanso o alivio, y su padre vislumbraba en él a alguien que traería algún tipo de consuelo a la humanidad. No podía imaginar entonces que ese descanso vendría después del más grande cataclismo que la tierra había conocido, cuando su hijo sería el instrumento divino para preservar la vida en un mundo purificado por las aguas. En los años finales del período antediluviano, Noé fue la extraña excepción de una persona que continuó temiendo al Señor. La Biblia afirma que su familia fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios logró inaceptable la depravación generalizada de esa civilización. Mientras el mundo seguía su curso hacia la corrupción total, el linaje de Set mantenía encendida la llama de la fe. Pero pronto, incluso esta luz comenzaría a opacarse cuando las dos estirpes humanas comenzaran a mezclarse, con consecuencias devastadoras para toda la humanidad antediluviana. A medida que la población humana se multiplicaba sobre la faz de la tierra, un fenómeno alarmante comenzó a manifestarse. La clara separación entre el linaje piadoso de Set y el linaje impío de Caín empezó a disolverse. El relato bíblico lo describe con estas palabras inquietantes. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La Biblia también dice que en el período antediluviano los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. La mayoría de los investigadores coinciden en que esa mezcla tenía que ver con la degeneración humana promovida por la relación de los piadosos con los impíos. Los hijos de Dios, los descendientes de Set que mantenían la adoración al Creador, comenzaron a dejarse llevar por la atracción física hacia las hijas de los hombres, las mujeres de la línea de Caín. Los matrimonios mixtos entre ambas estirpes provocaron que la corrupción espiritual de los cainitas contaminara también a los setitas. Dios observó con dolor esta degeneración. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Era un anuncio del límite de la paciencia divina. 120 años más de plazo para el arrepentimiento, antes de que el juicio cayera sobre aquella humanidad que se alejaba cada vez más de su Creador. Y entonces surgió algo más perturbador aún. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En aquellos días había Giborim, gigantes en la tierra, así como Nefilim. Algunas traducciones de la Biblia identifican a los dos como uno y el mismo. Los Giborim eran inusualmente poderosos. El Génesis los llama varones valientes que fueron desde la antigüedad, varones de renombre. Estos seres extraordinarios, ya fueran por su estatura física o por su fuerza y poder, dominaban aquel mundo antediluviano. Varones de renombre, dice la Escritura, indicando que su fama se extendía ampliamente. Pero su renombre no era por su piedad o justicia, sino por su poder y sus hazañas. Algunos de estos gigantes llegaron a ser casi deificados por las culturas posteriores. Sus historias, transmitidas oralmente y distorsionadas con el paso del tiempo, se convertirían en los mitos de semidioses y héroes que poblarían las leyendas de civilizaciones posteriores al diluvio. La presencia de estos seres contribuyó aún más a la degeneración moral de la humanidad. La admiración por su fuerza física y sus proezas desplazó la reverencia hacia el Creador. La violencia aumentó y la tierra se llenó de opresión. El mundo antediluviano se transformaba rápidamente en un lugar donde la ley del más fuerte primaba sobre la justicia divina. Los avances tecnológicos y culturales servían para magnificar el mal en lugar de glorificar al Creador. Y mientras tanto, la paciencia de Dios comenzaba a agotarse. En medio de este panorama desolador, un hombre permanecía fiel. Noé, descendiente de Set en la 10ª generación desde Adán, halló gracia ante los ojos de Dios. Sería a través de él que Dios ejecutaría tanto su juicio como su plan de salvación para la humanidad corrompida. El corazón del Creador se afligía al contemplar lo que había sucedido con su obra maestra. Aquel mundo que había declarado muy bueno al principio se había convertido en un escenario de maldad continua. La Escritura describe esta situación con palabras solemnes. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya no se trataba de actos aislados de pecado, como el asesinato de Abel por Caín. La corrupción había alcanzado un nivel sistémico. Cada pensamiento, cada motivación humana estaba orientada hacia el mal. La violencia impregnaba aquella sociedad. Los fuertes oprimían a los débiles. La sensualidad desenfrenada había reemplazado al amor puro que Dios había diseñado para la unión matrimonial. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. A pesar de los avances tecnológicos y culturales, a pesar de las capacidades extraordinarias que aún conservaban los humanos tan cercanos a la creación original, su estado moral había descendido a niveles abismales. Los hombres usaban los dones recibidos del Creador para satisfacer sus propias pasiones destructivas. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciese la fe de los hombres en la historia sagrada, pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos. Al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las tornaron en maldición. La adoración al Creador había sido casi completamente abandonada. En su lugar, florecían cultos paganos centrados en la naturaleza, en los cuerpos celestes o incluso en aquellos seres poderosos que llamaban gigantes. La serpiente, instrumento del primer engaño, comenzaba a ser venerada como símbolo de sabiduría. La serpiente figura en la arqueología como una criatura que entrega la sabiduría. La apostasía entre los hijos de Noé comenzó con la adoración del fuego, y hubo una conexión con la serpiente. Mientras la tierra se hundía cada vez más en la depravación, Dios tomó la dolorosa decisión que cambiaría el curso de la historia humana. Y dijo Dios:
Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Estas palabras revelan el profundo pesar divino ante la corrupción de su creación. El Creador, que había formado todo con amor, ahora se veía obligado a destruirlo, no por capricho o arrebato, sino porque la maldad había alcanzado niveles insoportables. En verdad, el único registro que da algún dato cronológico es el que se encuentra en la lista genealógica de Génesis 5. La longevidad de la gente probablemente tuvo que ver con el gran avance experimentado por el mundo antediluviano, pero esta bendición de vidas prolongadas se había convertido en una maldición, dando a los impíos más tiempo para perfeccionar sus maldades. En medio de este panorama desolador, un solo hombre y su familia permanecían fieles. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. A diferencia de sus contemporáneos, él caminaba con Dios, como lo había hecho su antepasado Enoc. En un mundo entregado a la depravación, mantenía su integridad y enseñaba a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, a hacer lo mismo. A este hombre fiel, Dios reveló su terrible decisión. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y junto con el anuncio del juicio, vino también la instrucción para la salvación. Hazte un arca de madera de gofer, harás compartimentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Las dimensiones eran precisas: 300 codos de longitud, 50 de anchura, 30 de altura, 3 pisos, una puerta en un costado, una ventana para ventilación, un diseño divino para preservar la vida en medio del juicio más severo que el mundo había conocido. Con estas instrucciones, Noé comenzó la monumental tarea de construir el arca. Año tras año, mientras la corrupción seguía aumentando a su alrededor, él y su familia trabajaban incansablemente en aquel extraño proyecto, predicando al mismo tiempo justicia a sus contemporáneos. Y mientras el arca tomaba forma lentamente, la paciencia de Dios llegaba a su límite. El juicio era inminente. Más allá de la corrupción moral, el mundo físico anterior al diluvio era radicalmente diferente al que conocemos hoy. La tierra, recién salida de las manos del Creador, poseía características que la hacían mucho más propicia para la vida. El relato de la creación menciona una expansión o firmamento que separaba las aguas de abajo de las aguas de arriba. Esta capa de agua suspendida en la atmósfera superior creaba un efecto invernadero natural, manteniendo temperaturas más estables y benignas en toda la superficie terrestre. Este manto acuoso filtraba gran parte de la radiación cósmica dañina, contribuyendo a la extraordinaria longevidad de los seres humanos. Sin la acumulación de daños celulares que produce dicha radiación, los cuerpos podían funcionar eficientemente durante siglos. La distribución geográfica era también muy diferente. Es probable que existiera un solo gran continente, sin las enormes cadenas montañosas que hoy dividen las masas terrestres. Las montañas altas, mencionadas en el relato del diluvio, probablemente no eran comparables a las actuales cordilleras como el Himalaya o los Andes, formadas en gran parte por el cataclismo del diluvio. La vegetación era exuberante, favorecida por niveles más altos de dióxido de carbono y una distribución más uniforme de la humedad. Enormes bosques cubrían vastas extensiones de tierra, proporcionando alimento abundante tanto para humanos como para animales. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Los fósiles descubiertos en los estratos geológicos corroboran esta descripción, mostrando especies vegetales y animales de tamaños gigantescos comparados con sus contrapartes actuales. Libélulas con envergaduras de alas que superaban los 70 centímetros, helechos del tamaño de árboles, reptiles de proporciones colosales.
La fauna era igualmente impresionante.